Buenas noches, bienvenidos para nuestro estudio de mitad de semana. Como siempre nos da una alegría grande, es una bendición que las personas se reúnen, así sea de una manera virtual, desde sus casas, desde donde sea que se encuentren, para poder compartir la palabra de Dios, para poder buscar lo que el Señor tiene para nosotros, para poder orar, para poder incluso hay veces a través de estos medios saludarnos el uno al otro. Ha sido de bendición ver que sea en Instagram, sea en Facebook, personas que están conectadas al estudio se saludan las unas con las otras mientras empieza el estudio, incluso a medida que van entrando, y se han ayudado a responderse preguntas incluso acerca de qué versículo se está hablando, de qué punto es, hay veces que cuál es la canción que se utiliza. Me alegra muchísimo que podamos tener ese compañerismo. Saben que hemos estado con los devocionales de la mañana hablando acerca de ayudarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Esa es la iglesia, cada uno de nosotros, acompañándonos, ayudándonos, y pues los animo a que sigamos haciendo eso mismo. Quiero comentarles que el estudio de padres empezó este lunes que acaba de pasar con una gran felicidad, y quiero compartir eso, que muchas familias han decidido o han tomado la decisión más bien de decir la educación de nuestros hijos es fundamental, es esencial, y por eso han hecho el tiempo para los lunes en la noche revisar este libro acerca de cómo ser padres cristianos exitosos, cómo hacer discípulos de nuestros hijos, discípulos de Jesús, y muchas familias se han unido, y una gran bendición que familias de otras ciudades también se han unido para acompañarnos en ese estudio. ¡Hey, qué rico! Los quiero felicitar, darles las gracias. Es uno de los pasos más importantes que se puede tomar en el querer equiparnos mejor para poder ser padres que cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Este fin de semana, por supuesto, vamos a continuar con el estudio de Mateo el día domingo, y saben que estamos invitando a todas las personas a que participen de la conferencia de solteros que se llama Completos. La información está en la página de Calvary Chapel en Facebook. También está, si lo buscan por Calvary Cartagena /Completos, allí encontrarán más información acerca de cómo participar, de qué se va a tratar esta conferencia de Completos. Es una información bíblica de cómo disfrutar, sacar el jugo, vivir al máximo la soltería, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Eso únicamente en anuncios. Quisiera que nos adentráramos de una vez en la palabra de Dios. Les pido que me acompañen en oración para poder hacer lo que sea el Señor el que nos hable, el que nos dirija, como siempre, no solo esta noche, sino cada vez que abramos la palabra de Dios. Padre Todopoderoso, nuevamente te damos gracias, mi Señor. Exaltamos el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el Salvador. Agradecemos el amor del Padre, perfecto, divino, soberano, que con paciencia nos busca, nos alcanza, nos demuestra su amor. Damos gracias por el poder del Espíritu Santo que nos muestra nuestro pecado, nuestra gran necesidad de Jesús, y nos empodera para poder entregar nuestras vidas y para poder vivir para la gloria de Dios. Gracias, mi Señor, por ese amor infinito. Esta noche te suplico, te ruego que nos bendigas, que nos guíes, Señor, en este estudio, que nos hables tú. Señor, tú sabes qué situación está viviendo cada uno de nosotros. Como siempre, en una noche como esta nos podemos encontrar muchos con distintas necesidades, ansiedades, miedos, otros con alegrías, éxitos, motivados. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes el plan para cada uno de nosotros. Solo tú puedes, con tu palabra de vida, hacerla una palabra personal para cada uno de nosotros para cumplir tu propósito. Señor, ayúdanos a que, aunque tus palabras hay veces parezcan amargas, preocupantes, duras, Señor, como veremos en la escritura de hoy, son más dulces que la miel, pues nadie tiene mejores palabras para nosotros que tú, mi Señor. Por favor, háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Lentamente vamos viendo cómo muchos países, muchas ciudades van de alguna manera tratando al menos de retomar un sentido de normalidad. En el medio de esta pandemia
algunas ciudades, algunas personas, algunos sectores de la economía están empezando a reactivarse, a tratar de llegar a lo normal. Otros, el ambiente todavía es oscuro, es de pronto pesimista. No sabemos realmente lo que está pasando. A nosotros como iglesia en el estudio, la palabra en las últimas semanas creo nos ha estado confrontando, nos ha estado exhortando, nos ha estado despertando de pronto para que no se nos pase esta crisis o no siga pasando esta crisis, esta gran pandemia, este gran evento mundial, y simplemente nos preocupemos de lo que está pasando a nivel logístico, simplemente de lo que está pasando a nivel sensorial, superficial. Es mucho más de lo que podemos ver. Y por supuesto la palabra de Dios nos está alentando, nos está llamando a que pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el que empezó la buena obra en nosotros, el que la va a llevar a feliz término. Y nuevamente hoy la palabra en Ezequiel, en donde vamos a retomar la lectura hoy, en el capítulo 2, va a estar exhortando de una manera, pienso yo, o al menos para mí a nivel personal, muy directa. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, y me dijo: oh hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me puso sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Si de pronto no estuviste la semana pasada en este estudio, te doy un poquitico el contexto. La semana pasada, la mayor parte del capítulo 1, estuvimos leyendo más bien de Ezequiel, tratando de describir la gloria de Dios, como él visualizó y como él trató de una manera humana interpretar lo que veía, pero que iba mucho más allá de lo que él o nosotros podemos realmente siquiera imaginarnos acerca de Dios, la gloria de Dios. Y el capítulo 1 termina con un Ezequiel postrado en tierra, con la posición correcta, con la actitud correcta delante de la gloria de Dios, completa humildad, completa entrega, completa adoración, completa reverencia. Y el capítulo 2, entonces, después de todo eso, empieza de una manera en donde el Señor le dice: hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Y no solo ponte en pie y hablaré contigo, sino que mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me puso sobre mis pies y oía al que hablaba. Es por supuesto el Espíritu de Dios. Punto número 1 de hoy: no somos los indicados, pero sí los designados. No somos los indicados, pero sí los designados. Hemos estado sintiendo y razonando de los mensajes del Señor que este es el momento en que más debemos nosotros, los hijos de Dios, ir y contarle al mundo las buenas nuevas de salvación. Y siempre los digo, si no estás seguro, si tú eres hijo o hija de Dios, pues aclara eso primero. Siempre debes preguntarte: ¿qué pasa si yo me muero hoy? ¿A dónde va a ir mi alma? Si tu respuesta no es un radical, confiado, seguro, voy al cielo porque Cristo pagó el precio por mí, pues asegúrate de pedirle perdón al Señor, de entregar el control de tu vida todo al que le pertenece y de tener seguro que no por tus buenas obras, no porque te lo hayas ganado, sino por el amor y la gracia de Jesucristo, su sacrificio, la expiación que Él pagó por nosotros en la cruz. Si no es por eso, no estarías salvo, pero que gracias a eso puedes contar con una vida eterna en la presencia de Dios. Pero y si tú estás escuchando y tú eres de quien dice: sí, yo sé que soy hijo o hija de Dios, ok, entonces así como Ezequiel, este judío sacerdote que ahora, o a quien ahora se le encomienda el ir y hablar una palabra nueva a la nación de Israel en el medio de esa situación, a nosotros Jesús nos encomendó una gran comisión. Nos dio un mandato que no era nuevo, sino renovado, refortalecido, el de amar a Dios encima de todas las cosas y de amarnos los unos a los otros. Fíjense que en el llamado dice: hijo de hombre. Esta expresión en el Antiguo Testamento, hijo de hombre, es utilizado en Ezequiel y es utilizado en Daniel. En Daniel es utilizado, por supuesto, en la parte de profecía hacia ese hijo de hombre, hijo de Dios, el Mesías. Pero en Ezequiel es este hijo de hombre común y corriente. El propósito
de una vez, hey Ezequiel, no te vayas a exaltar mucho. Viste la gloria de Dios. Dios te está hablando y te está dando una misión, pero de una vez no te vayas a convencer de a mucho que eres algo demasiado especial. No te vayas a creer que es mucho más. No es, oye, de aquí en adelante vas a ser el apóstol, el profeta Ezequiel. No, hijo de hombre, de una vez, de una manera sencilla, con amor, le recuerda que es simplemente un hijo de hombre, que lo poderoso que hay en su vida es que Dios habla a través de él, y que de ninguna manera eso debe permitir que él deba tomarse un lugar preponderante o que deba sentirse más que nadie, sino que es Dios hablando a través de él. Y eso es muy importante, porque si sabemos que somos hijos, hijas de Dios, también debemos tener claro que no podemos ir nunca con el más mínimo aire de arrogancia a compartir el mensaje de salvación de un Mesías que le lavó los pies a sus discípulos, y nosotros nos vamos a sentir más que nadie o cualquier otra persona. Absolutamente no. Al contrario, con la mayor humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús, es que sí debemos servir a los demás, no con arrogancia, no creyéndonos más. Pablo lo vivió en el Nuevo Testamento también, en la 2 de Corintios, en el capítulo 12, sabemos esa famosa escritura, en el versículo 7, para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne. Pablo dice, y Pablo dice esto en un contexto en donde Pablo habla que él fue tomado también a las regiones celestiales y vio cosas que dice que ni siquiera le era permitido decir. Y en ese mismo contexto, pero me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Es importante que sepamos que no somos los indicados, no calificamos, no nos lo merecemos, pero sí somos designados por el Señor y debemos hacerlo en humildad. Todo lo que se haga bueno a través de nosotros es Dios el que lo hace, no somos nosotros los que lo hacemos. Nunca nos creamos, nosotros tan solo somos mensajeros, siervos inútiles que el Señor escoge utilizar para bendecir a otras personas. Gocémonos en ese privilegio, sí, pero mantengamos siempre la humildad clara. El Espíritu de Dios lo puso en pie. Y dice él, y oí que me hablaba. El Espíritu de Dios es el que posibilita que nosotros oigamos a Dios. Lo levantó porque estaba postrado en tierra ante la gloria de Dios. Si tenemos la actitud correcta delante de Dios, Él nos levantará para cumplir la misión que Él tiene para nosotros. Si es que nosotros tenemos la posición, la actitud correcta delante de Él, lo que Él tiene planeado para nosotros, Él lo va a cumplir. En el caso de Ezequiel, fue puesto en pie para alistarlo a ir a anunciar el mensaje de Dios. Busquemos la gloria de Dios, postrémonos ante Él con corazón humilde, permitamos el trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, pongámonos en la posición que nos corresponde, postrémonos de rodillas, rostro en tierra delante del Señor, no de una manera religiosa ni para aparentarle a nadie más, sino por reverencia y adoración de quien Dios es. Y el Señor, cuando estemos en la posición correcta delante de Él, nos va a levantar y nos va a llevar a cumplir esa misión que nos dio, que fue de anunciarle el Evangelio a todo el mundo. No somos los indicados, pero sí somos los designados. Pongámonos en la posición correcta y el Señor va a hacer obras grandes a través de nosotros. No lo hagamos para ser partícipes de cosas grandes, hagámoslo porque es un privilegio y es una bendición servir al Señor y servir a otras personas. En el versículo 3 de Ezequiel 2, y me dijo, oh hijo de hombre, nuevamente le dice, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí, tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí, hasta este mismo día. Yo te envío a esta gente de rostro endurecido y de corazón empedernido, y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, ya sea que ellos escuchen o que dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que ha habido un profeta entre ellos. Pero tú, hijo de hombre, no temas. No temas de ellos ni de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones, no temas de sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde.
Tú pues les hablarás mi palabra, ya sea que te escuchen o que dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Y en esta sección del versículo 3 al 7 hay un juego de palabras. Se repite eso de que los hijos de Israel, nación de rebeldes, se han rebelado contra mí. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Gente de rostro endurecido, corazón empedernido, porque son una casa rebelde. Porque son una casa rebelde. Porque son una casa rebelde. 3 veces se dice porque son una casa rebelde. Y ya había dicho que era una nación de rebeldes que se ha rebelado. Wow, el punto es, la gente, la nación de Israel, en su mayoría, son una gente rebelde y terca. Desde hace años venían tratando de enseñarles con otros profetas los caminos justos. Sin embargo, ellos insistían en ir por el camino equivocado. Y a ese grupo al cual Ezequiel va a estar sirviendo primordialmente ya llevaba 6 años aproximadamente en el exilio. Y si algo se estaban era pegando a las costumbres paganas e idólatras de sus los que los tenían cautivos ahora, el pueblo caldeo, el pueblo babilonio. No sé ustedes, yo al menos sí, y no sé si Ezequiel se cuestionarían diciendo, espérate un momento, si son una casa rebelde, 3 veces me lo dices y otras 2 me dices que son tercos, ¿qué me van a escuchar a mí, Ezequiel? Siendo yo Ezequiel, recordemos que Ezequiel era sacerdote. Seguro Ezequiel ya había visto qué clase de comportamiento era el de esta gente. Yo me cuestiono, hey, yo también estoy exiliado, pudiera decir Ezequiel. Yo he sido sacerdote con ellos por años. Yo bien sé que son unos tercos, que son unos rebeldes. ¿Qué me van a escuchar a mí? Es posible que se lo hubieran cuestionado. Y por eso el Señor de una vez le dice, les hablarás mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Y los versículos 3 al 7, 2 veces el Señor les dice, les hablarás mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar. ¿Saben? Punto número 2, hoy también la gente es rebelde. Hoy también la gente es rebelde. ¿Quieren conocer a alguien rebelde? Mirémonos en el espejo. Qué rebeldes que somos. Muchos de nosotros conocemos a Jesús intelectualmente. Queremos las bendiciones de Jesús, pero no nos queremos someter a la autoridad de Jesús. Queremos tener una experiencia religiosa. Queremos chequear otra cajita más en la lista para por si acaso. Queremos cumplir con un juego de normas por si acaso, pero en general, relación con el Señor, obediencia, atención al plan de Jesús, en general no, ¿saben? Porque en general somos muy rebeldes. Y por eso nos animo cuando les digo que el punto número 2 es hoy también la gente es rebelde, pues dejemos de ser rebeldes, dejemos de ser caraduras, cabezas duras, empedernidos, tercos. Muchos de nosotros, tal vez la mayoría de nosotros, seamos sensibles a las palabras de Dios, para que así podamos ser transformados por las palabras de Dios, para compartir las palabras de Dios, la palabra de Dios que da vida, para dar gloria a Dios con nuestras vidas. Debemos nosotros vivir y anunciar este mensaje diariamente, aunque la gente sea rebelde. Hoy en día también, y sí que han estado escuchando bastante a través de estos mensajes, hey, vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir la palabra con quien sea nuestra comunidad, con quien podamos hacerlo, nuestros familiares, seres queridos, nuestros hijos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, los que ya están trabajando. Hey, sigamos anunciando este mensaje, dejemos de hablar tanto de tantas otras cosas que están pasando en el mundo, algunas las necesitamos saber, pero lo más importante que podemos nosotros hablar es este mensaje de vida. La gente va a ser rebelde, como les digo, nosotros mismos hemos sido rebeldes. De seguro Ezequiel diría, yo no estoy haciendo un buen trabajo como sacerdote. Llevo años siendo sacerdote y he visto que esta gente sigue en general, en su mayoría, yendo por el camino equivocado. Y tal vez tendría razón Ezequiel, tal vez no estaba haciendo él un buen trabajo. Pero Ezequiel experimentó la gloria de Dios. Se maravilló y cayó tendido al piso. Y cuando cayó tendido al piso, en humildad, en amor y miedo reverencial delante del Señor, el Señor lo levanta con el poder del Espíritu Santo y lo comisiona, le da una misión para que cumpla. Y es una misión grande. Pues punto número 3, busquemos la gloria de Dios y el mundo verá, conocerá de sus milagros. Nosotros, hoy en día,
los invito, los animo a que busquemos la gloria de Dios y el mundo verá, conocerá sus milagros. La semana pasada no sé cuántos de ustedes quedarían como yo, wow, que es toda esta descripción y las alas y que forman un cuadrado y que las ruedas con muchos ojos y explicábamos cómo esto es representativo de ese Dios soberano, omnipotente, omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe. ¿Cómo podemos experimentar la gloria de Dios? Necesitamos buscar la gloria de Dios para que el mundo vea a Dios, lo conozca y vea sus milagros. Ahora, el Señor le dice a Ezequiel que Él no va a ser responsable. Tú les dirás mis palabras, sea que escuchen o no escuchen. No se preocupen por el resultado. Nosotros debemos ser diligentes en cumplir lo que el Señor nos está diciendo. Debemos ser fieles, debemos ser obedientes. Es una misión que Él nos recomienda, la de anunciar su palabra. El resultado depende del Señor. Sea que escuchen o no escuchen los demás, nosotros anunciemos su palabra. Tengamos la seguridad que si lo hacemos después de buscar la gloria de Dios, caer postrados delante de Dios, el Señor con su Espíritu Santo nos levantará y nos capacitará y nos empoderará para cumplir su llamado. Jesús mismo lo dijo: yo me voy, pero les dejo un ayudador y con él podréis hacer cosas más grandes que las que yo hice. ¿Y qué cosas más grandes van a hacer que anunciarle a todo el mundo que ya puedan ver la gloria de Dios en el sacrificio de Jesús en la cruz, su triunfo sobre la muerte, su resurrección que nos justifica y nos da vida eterna que Él pagó por nosotros? En Isaías, en el capítulo 55, versículos 10 al 11, dice: porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después de haber saciado la tierra y haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. El Señor, en el caso de Isaías, nos da esto que sí podemos generalizar: las palabras de Dios nunca vuelven vacías. Las palabras de Dios siempre cumplen su propósito. Siempre cumplen su propósito, no dependen de nosotros, es porque Él es Dios. Sea que escuchen o dejen de escuchar, tú cumple con tu parte, tú haz tu parte, tú anúnciales el mensaje. Son tercos, son rebeldes, pero tú haz lo que yo te estoy diciendo que hagas. El resultado no depende de ti. Ahora el Señor dice que son tercos, que son rebeldes. El Señor no quiere que ellos perezcan tampoco. Más adelante en el capítulo 18, el Señor estará diciendo, el Señor mismo: deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. El Señor sabe que son tercos, son rebeldes. El Señor sabe que somos tercos, que somos rebeldes, y el Señor dice: hey, pero ¿por qué van a morir? No quiero que mueran. Cambien de rumbo, cambiar de rumbo, arrepentirse, cambiar de dirección y vivir realmente para Él. La gente de Israel está sufriendo las consecuencias de su desobediencia, de su infidelidad a Dios por muchos años, y sin embargo el Señor les envía a Ezequiel. Ha habido otros profetas, ha habido muchos profetas, y sin embargo ellos no escuchan. Pero el Señor otra vez está exhortándolos: vuélvanse de sus malos caminos, quiero rescatarlos. El amor de Dios manifestado en el medio de todas estas situaciones. Fíjense que en el versículo 5 les dijo: sabrán que ha habido un profeta. O sea, la gente de Israel sabrá que hay un hombre que está hablando en el nombre de Dios, con las palabras de Dios, y que no van a tener excusa. No van a poder decir: es que no sabía, no me dijeron, nadie me ayudó. No. Hay que llevar el mensaje con el propósito que todo el mundo oiga el mensaje. Esta mañana, o más bien como al mediodía, estaba escuchando, en estos momentos se está pasando una conferencia de pastores desde California, que están haciendo, por todo este tema de la pandemia, la están haciendo por internet. Y escuchaba a un pastor que lleva muchos años sirviendo. Él sirve en Seattle, Washington, en los Estados Unidos, y estaba hablando de una sobrina de él que no era creyente, había escuchado el mensaje de salvación muchísimas veces,
Y estaba en una de las muchas protestas que se han suscitado en los Estados Unidos en el último par de meses. Y estando en medio de una de esas protestas, un carro, ella está por una autopista con mucha otra gente, la atropella tan duro que la tira de ese como puente en que estaba, cae a otra calle, la alcanzan a llevar al hospital, estuvo como por 8 o 9 horas grave y luego murió. Y él llega con el resto de sus familiares, están en el hospital y este pastor, él se llama Wayne, decía: yo tuve tranquilidad del Señor, que el Señor me dijo, dice él, es lo que él está compartiendo, que en ese tiempo, en esas 8 o 9 horas en que ella estaba en estado de gravedad, que ella tuvo un encuentro con el Señor. Es lo que él está compartiendo. ¿Y por qué lo menciono? Porque nuestra labor es predicar el evangelio de todo corazón, con todo el corazón, con nuestras vidas, con decisión, sea que escuchen o no escuchen, el resultado depende de Dios. No sabemos qué pasó realmente en esa muchacha. Yo quiero creer a lo que el pastor Wayne Taylor decía, que del Señor recibe paz y tranquilidad, que ella en esos momentos recibió, creyó, se arrepintió y que posiblemente esté en la presencia del Señor. No sé el caso de la persona, pero sí quiero decir, no tiene excusa. Ella escuchó el mensaje. Quiero creer y espero que realmente en ese tiempo haya tenido la conciencia para arrepentirse y haber clamado al Señor por salvación y vida eterna. Pero si nadie lo hubiera compartido, no tendríamos siquiera la esperanza de que ella hubiera clamado a Dios. Como muchos en su familia lo hicieron, podemos al menos tener la esperanza de que ella clamó al Señor en esos momentos. ¿Será que podemos tener la misma seguridad acerca de nuestros familiares y seres queridos? ¿Será que nosotros podemos decir: Señor, estamos siendo un anuncio, una pancarta grande a todo el mundo para que sepan de Cristo, que sepan que ha habido alguien que ha hablado la palabra de Dios? Sabrán que ha habido un profeta, y les explicaba en el pasado, ese profeta, esa persona que habla con la palabra de Dios, cumple la función de un profeta. Busquemos la gloria de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Otra vez Ezequiel tuvo ese encuentro con Dios. Saben, hay otro par de historias en la Biblia, por tiempo no vamos a ir allá, pero Moisés, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, Moisés está diciendo: Señor, no lo saques de aquí a menos que tú vengas con nosotros. A donde sea que nos vayas a mandar, tú ven con nosotros. Si tú no vas a ir, no nos mandas a ningún lado, no nos vamos a mover sin ti. Y está en ese clamor, le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y como les digo, por tiempo no vamos a ir en detalle. Y el Señor le dice: bueno, está bien, mira, te vas a meter entre estas piedras y yo voy a pasar y no me vas a poder ver, porque no puede un hombre verme y sobrevivir. Después de que yo pase, entonces vas a poder ver como la estela que queda detrás del paso del Señor. Y Moisés tiene esa experiencia, y es una experiencia obviamente recontra supernatural. Pasa el Señor delante de Moisés y Moisés ve apenas esa estela y es maravilloso. ¿Saben quién es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia? Moisés. ¿Cómo supo Moisés? En el principio creó Dios, se lo reveló el Señor. No sé en qué momento, pero tal vez después de ese momento en que el Señor pasó delante y Moisés alcanzó a ver la parte de atrás de la estela, de la gloria de Dios, recibió revelación que le permitió saber grandes cosas. Sabemos que después de eso Moisés baja al campamento y su cara brillaba porque había estado en la presencia de Dios. Algo cambia completamente en la persona. La otra está en Isaías, en el capítulo 6, cuando se dice que el año en que murió el rey Usías, Isaías vio a Dios. Entra al templo y se encuentra con la presencia de Dios, la gloria de Dios. Isaías también trata de describirlo y dice que vio fue como el borde del manto del Señor. Y también describe a ángeles, querubines, y uno viene y le pone un carbón encendido en su boca y es enviado a hacer una obra maravillosa. Isaías. Busquemos la gloria de Dios, busquemos la gloria de Dios. ¿Saben cómo vemos nosotros la gloria de Dios? En esa cruz vacía, en ese monte Calvario, en donde Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, porque quiso, no porque lo mandaron ni porque le tocó, sino por voluntad propia, por amor,
permitió que una humanidad corrupta y pervertida lo pusiera en esa cruz, y Él intencionalmente llevó y cargó allí los pecados tuyos y los míos, para que pudiéramos decir, Papito Dios, y poder tener esperanza de vida. Ahí está la gloria de Dios manifestada en el amor de Dios, en el sacrificio de Dios, en la gracia de Dios. ¿Quieres seguir viendo la gloria de Dios? Hay un propósito de Dios para nosotros. Vamos a cumplirlo, vamos a contarle esa historia maravillosa a todos los demás. No nos toca describir la gloria de Dios tan difícil como le tocó a Ezequiel allí, ni nos toca tan difícil como lo que vio Moisés, ni lo que vio Isaías, ni de pronto como Pablo, que dice, vi cosas que no puedo ni siquiera hablar. Al contrario, Jesús nos dice a nosotros, me seréis testigos. Vayan y díganle al mundo lo que ustedes vieron. Y aunque nosotros ya no lo podemos ver físicamente, esa historia se ha pasado a través de generaciones en los últimos casi 2000 años, y es nuestra labor seguirla contando a los demás. El capítulo 3 de Ezequiel empieza y dice, entonces me dijo, no he terminado el capítulo 2, versículo 8, pero tú, oh hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo, no seas rebelde como esa casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Ojo, que allí viene algo interesante. El Señor le dice, bueno, tú no vas a hacer como esos rebeldes. Hijo de hombre, otra vez, escucha lo que yo te hago, no seas rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué le va a dar? Entonces mire versículo 9, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de pergamino. Lo extendió delante de mí, y he aquí que estaba escrito por el derecho y por el revés. En él estaban escritos lamentaciones, gemidos y ayes. Ay, esto y lo otro. Ay, esto y lo otro. Eso es lo que quiere decir esos ayes. Un rollo, un pergamino escrito por ambos lados, y lo único que hay ahí son lamentaciones, gemidos, ayes. Es un escrito amargo. Una mano, mira, tú no seas rebelde, escucha lo que yo te digo. Come esto. Come esto. Ay, ¿quién va a quererse comer un pergamino, un papel escrito, y mucho menos un papel escrito con amargura, lleno de amargura, de lamentos, de lloros, de dolor, de exclamaciones de dolor, de tristeza? Ahora sí, versículo 1 del capítulo 3. Entonces me dijo, oh hijo de hombre, come lo que has encontrado, come este rollo, y ve, habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me dio a comer ese rollo. Luego me dijo, oh hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La parte visual es tremenda. Uy, Señor, este rollo lleno de amargura, de tristeza, de advertencias, de sufrimiento, y que aliméntate con él. Alimenta tu estómago, alimenta tu vientre con este rollo. Hay veces el Señor no entendemos tan claramente qué es lo que quiere que hagamos o cómo quiere que lo hagamos, pero indudablemente es una invitación a confiar. Tal vez desde el punto de vista exterior te parece difícil, te parece complicado. Creo que es tan difícil y como tan complicado, así como yo cada rato nos invito, estudiemos la palabra de Dios en la casa. Cada uno de ustedes, todos nosotros, estudien la palabra de Dios. ¿Se imaginan qué rico sería si, tenemos el estudio el miércoles y el estudio el domingo? ¿Qué tal si hiciéramos una clase, así como hoy en día se hace clase con los estudiantes de colegio, de universidad, todos los días por internet? Ya vamos a hacer la clase, cada quien se conecta y a ver qué aprendieron hoy del capítulo 1 de Juan. Tienen que escribir un papel, un ensayo acerca de lo que entendieron del capítulo 1 de Juan, y mañana el capítulo 2, y pasado el capítulo 3. Vamos a estudiar la palabra y que sean realmente estudiantes, y de pronto yo actúo como si fuera un profesor y les enseño, pero ustedes van a estudiar y tienen que hacer exposiciones, tienen que hacer papeles escritos, tienen que sustentar de manera oral que están estudiando. ¿Cuántos pasarían con buena nota? ¿Cuántos se retirarían del colegio? ¿Cuántos dirían, no, es que no tengo internet para no participar de la clase? La invitación es estudiemos la palabra de Dios, y muchos dicen, pero es que es complicado a veces entenderla. Y es que hay veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, está eso como que suena como si hubiera un Dios bravo, y que hay guerras, y que hay sangre, y que hay violencia. Entonces, no quiero. Evidentemente esta es una ilustración de, oye, cómete esto,
confía en mí, aliméntate con esto, y pues de seguro en apariencia no es algo deseable, no es algo llamativo, pero cuando se cumple, lo que Ezequiel expresa es: fue en mi boca dulce como la miel. No es la única vez. Jeremías en el escrito de Jeremías en el capítulo 15 y Juan en Apocalipsis capítulo 10 también comen el rollo. Por supuesto, es simbólico de alimentarnos con la palabra de Dios. Alimentémonos con la palabra de Dios. Conozcamos más de nuestro Señor. Necesitamos, miren, y el miércoles y el domingo no es suficiente. Ustedes tienen que ir estudiando también en sus casas. Ustedes también deben desear y que esto sea prioridad. Pero la verdad, muchas veces, y les doy las gracias, les bendigo a los que se conectaron, pero muchas veces estamos muy ocupados. Y sí, hay veces que sí será algo que tenemos que hacer. Pero me pongo a pensar qué tan importante y qué prioridad número uno es que estudiemos la palabra de Dios. Y yo conectarme el miércoles para estudiar con la gente de la iglesia, y yo conectarme el domingo y que alabemos juntos. ¿Qué tanto es prioridad para nosotros? No nos tomamos en serio el problema del pecado. ¿Por qué estás hablando del pecado, Santiago? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios y conocemos más del Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios perfecto, más nos vamos a dar cuenta de nuestro pecado. Entre más conocemos al Señor, así como cuando Ezequiel experimenta esa gloria de Dios y lo único que puede hacer es caer en el piso tendido, entre más experimentamos y conocemos de Dios, más vamos a caer al piso tendidos. Pero entre menos conocemos de Dios, más arrogantes somos, y por eso más nos acomodamos al pecado y a satisfacer nuestra carne. Pero entre más conocemos al Señor, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Más nos damos cuenta la seriedad y la realidad de un infierno, una condenación eterna, y de una bendición eterna, vida eterna en la presencia de Dios. Y más valoraríamos precisamente esa salvación, ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. El Señor está llamando a Ezequiel esencialmente a que haga una intervención. Si buscas el término intervención, se utiliza muy comúnmente para hacer una intervención médica, queriendo decir normalmente que va a haber una cirugía, una operación. Se le llama también una intervención médica. Quiere decir que hay algo serio que va a requerir un proceso realizado por un profesional o un grupo de profesionales para salvar la vida de una persona, para preservar la vida de una persona. También se dice una intervención militar, y es cuando un ejército, un gobierno o varios intervienen en una situación en donde la vida de muchas personas, la paz, están en peligro. También se habla de una intervención institucional, en donde una institución, la Procuraduría, la Fiscalía, interviene en una empresa, una institución, para proteger los bienes, los derechos de otras personas. Hay una intervención estructural. Aquí se dice: vamos a intervenir tal carretera, vamos a intervenir tal edificio para preservar la integridad de ese edificio, también para preservar vida, para que no se destruya. Y hay una intervención personal, cuando una persona a veces está presa de las drogas, del alcohol, de una vida que le está destruyendo, y familiares, seres queridos le dicen: hey, vamos a intervenir para buscar que salgas de ese mal camino y tu vida pueda ser recuperada. Bueno, el Señor está llamando a una intervención en nuestras vidas, porque estamos graves. Necesitamos ser liberados. Estamos siendo destruidos, estamos siendo lastimados y estamos lastimando a otras personas. Y si no nos entregamos a Él, si no recibimos esa ayuda, vamos a terminar no solo muertos físicamente, sino espiritualmente. Vamos a afectar a otras personas. Vamos a vivir siendo esclavos, nos vamos a corromper hasta completa degeneración. No podemos seguir ignorando el pecado. Debemos más bien ser conscientes de la gloria, la grandeza de Dios, de la gran necesidad que tenemos de Él, agradecidos del deseo de Él de acercarse a nosotros, que no nos necesita, no nos lo merecemos. Sin embargo, Él se manifiesta a nosotros, y como a Israel le dice: pero ¿por qué van a perecer? Yo no quiero que perezcan. Yo he proveído un camino, hay una forma, les vengo anunciando. Pónganse pilas, despiértense. El versículo 4 le vuelve a decir a Ezequiel: oh hijo de hombre, ve, acércate a la casa de Israel
y háblale mis palabras. Después de que se ha alimentado con la palabra del Señor, ve y háblale mis palabras. Por favor, no solo valoremos la Biblia como un documento histórico. Además de ser un documento histórico, entendamos la corrección del Señor, su propósito para nosotros, para su pueblo, la relevancia de su mensaje en estos momentos que estamos viviendo, para cada uno de nosotros. Permitamos que el mensaje nos cambie, que el mensaje nos movilice y compartamos con el mundo hoy que Cristo vive, que Cristo viene pronto por su iglesia y que el tiempo se acaba y que lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros, Él no quiere que perezcamos. Versículos 5 y 6, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla misteriosa y de lengua difícil, cuyas palabras no entiendes. Si a ellos te enviara, ellos sí te escucharían. ¿Qué? Hey, Ezequiel, es la gente que tú conoces, es el idioma que tú conoces. A ellos es a quien te estoy mandando, es sencilla la misión, pero el Señor aprovecha para decir, la verdad es que si te mando a otros pueblos, con los cuales tengas hasta dificultad en el lenguaje, ellos sí van a aceptar el mensaje. Tristemente, la religión, nuestras costumbres, el humanismo, nos enceguecen, tapan nuestros oídos, el entendimiento para el mensaje de Jesús. Es más fácil para alguien que nunca ha conocido a Jesús y a quien le llegas y le hablas del Dios de gracia y les es más fácil recibir ese mensaje de salvación hoy en día también, que a quien a través de años, a través de costumbres, por generaciones, por familia lo han pasado, algo de religiosidad. Yo soy de religión tal, o yo soy tal otra, pero lo que tengo es un juego o un set de costumbres, de prácticas que no han transformado mi corazón. Una membresía a iglesia que para nada me ha cambiado a mí. Una membresía a un club que no me da derecho a nada. Ojo, porque el Señor está mandando precisamente a hablarle a estas personas que no quieren escuchar. Otra vez versículo 7, pero los de la casa de Israel no te querrán escuchar, porque no me quieren escuchar a mí, pues todos los de la casa de Israel son de frente dura y tienen el corazón empedernido. Santiago está volviendo a leerlo de atrás. No, el Señor les está volviendo a decir, esta gente no va a querer escuchar, no me llevan escuchando a mí, pero acuérdense lo que le dijo antes, tú habla, sea que te escuchen o no te escuchen. Son de frente dura, tienen el corazón empedernido. ¿Se imaginan la misión enfrente de Ezequiel? Amén. Si no te escuchan a ti, Señor, ¿qué me van a escuchar a mí? Por eso el Señor le dijo, tú ve y predica, sea que te escuchen o no. Y en el versículo 8 lo anima, he aquí, yo hago tu rostro tan duro como el rostro de ellos, y hago tu frente tan dura como su frente. Yo te voy a dar persistencia, yo te voy a dar capacidad, yo te voy a fortalecer. El nombre Ezequiel habla de hombre fortalecido por Dios, hombre afirmado por Dios. Yo mismo soy quien te va a fortalecer, a afirmar para cumplir esta misión. Yo hago tu frente como el diamante, que es más duro que el pedernal. Tú no les temerás, ni te atemorizarás ante ellos, porque son una casa rebelde. Nuevamente, y no les tengas miedo, que yo te voy a fortalecer mucho más de lo que ellos son. Y le dice en el versículo 10, me dijo además, oh hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que te diga y escucha con tus oídos. Otra vez, tú llénate de mi palabra, escucha atentamente, ponle cuidado, acércate a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales diciendo, así ha dicho el Señor Dios, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, acércales, tú háblales. Versículo 2, entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí el ruido de un gran estruendo. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Era el ruido de las alas de los seres vivientes que se rozaban unas con otras, el ruido de las ruedas que estaban junto a ellos y el ruido de un gran estruendo. Luego el Espíritu me levantó y me tomó. Segunda vez que lo dice en esta sección. Yo iba con amargura y con mi espíritu enardecido, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Otra vez, la misión parece imposible, la misión parece difícil. No, la misión es difícil, pero Dios dice, tú haz tu parte, el Espíritu de Dios está con él, lo levantó, lo tomó, él se siente desfallecido,
amargado, enardecido, pero la mano de Dios está fuerte sobre él. Y evidentemente es llevado a este sitio. Luego llegué a los cautivos de Tel Aviv, pues ellos habitaban allí, junto al río Quebar, donde él vivía. Y permanecí allí entre ellos atónito durante 7 días. Esa experiencia de la gloria del Señor dándole la misión, físicamente lo dejó descrestado, atónito, trastornado. 7 días, el hombre no puede hacer nada. El Espíritu de Dios lo puso allí. El Espíritu de Dios lo capacita, lo empodera para que cumpla la misión que le ha dado. Y terminamos versículo 16. Aconteció al cabo de los 7 días que vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Ok? Ojo, atención a esta parte. Ya vio la gloria de Dios, ya el Señor lo instruyó, esta es la palabra, ya le advirtió que la misión es complicada, pero le dio la garantía de que está con él, y ahora le dice: te pongo como centinela, como guardia. El centinela era el que se ponía en una posición elevada y avisaba si venía el enemigo. Si el centinela se dormía, y hasta este día, si un centinela de los de la base naval o de alguna institución militar se queda dormido, paga cárcel, porque ese centinela es quien está protegiendo el sueño y el bienestar de los demás en esta ciudad o en esta institución militar. Te pongo de centinela, y si yo digo, dice el Señor, que alguien va a morir irremediablemente y tú no le adviertes que yo advertí esto, esa persona morirá por su pecado, pero yo demandaré de ti la sangre de esa persona. O sea, yo te estoy diciendo a ti que tú vayas y les adviertas. El pecado es de ellos, tú no eres responsable por el pecado de ellos, pero si tú no les adviertes que viene sobre ellos muerte, tú vas a ser responsable de la muerte de ellos. De la misma manera el Señor les dice en el versículo 19: pero si tú le adviertes al impío, al pecador, y él no se aparta de su impiedad, de su pecado, ni de su camino impío, su camino de pecado, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Si tú cumples con tu labor y tú les avisas y ellos no escuchan, no te preocupes, tú estás bien, ellos perecerán, pero tú sí cumplirás con tu parte, entonces no hay problema. Versículo 20: y si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá. Pero tú no le advertiste, morirá por su pecado. Sus obras de justicia que había hecho no le serán tomadas en cuenta, y su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, y no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia, y tú mismo te habrás librado. ¿Se imaginan que el Señor nos dijera a nosotros? Jesús mismo nos dejó la gran comisión. ¿Se imaginan que Jesús nos diera un update? Hey, ojo, esto es lo último. Les dije hace casi 2000 años, me serán testigos por todas partes del mundo, tienen el poder del Espíritu Santo, saben del glorioso trabajo de Dios, la gloria de Dios en la cruz por nosotros, sean testigos míos, pero si ustedes no le avisan al mundo, y el mundo perece en su pecado, ustedes van a ser culpables por no cumplir con lo que yo les llamé a hacer. No estoy diciendo que el Señor haya dicho eso, pero indudablemente si nosotros tenemos información de salvación para vida eterna y no la aplicamos en nuestra vida número uno, en nuestro entorno, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y no se las contamos al mundo, indudablemente tenemos un porcentaje de responsabilidad por, valga la redundancia, irresponsabilidad para con los demás, por falta de amor por los demás, por falta de obediencia a la palabra de Dios, por falta de simple y llana voluntad hacia que los demás también sean salvos. Pero si nosotros cumplimos con nuestra labor, el Espíritu es el que da el fruto, y las personas igual rechazan, eso ya es entre el Señor y ellos. Pero que nosotros seamos encontrados fieles,
cumpliendo la labor de Dios. Que nosotros seamos encontrados en amor, preocupados por los demás y no solo preocupados de las cosas de nosotros cada día. La próxima semana vamos a retomar en el versículo 22 de Ezequiel capítulo 3. Anunciar el mensaje, sea que nos escuchen o no nos escuchen. Empezando por la vida de cada uno con nuestros familiares y seres queridos, que nuestra vida, nuestra familia, nuestro accionar, nuestras palabras demuestren al mundo la gloria de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, que es lo que se necesita. Hagámoslo, no esperemos más, tomémonos en serio la perdición y el costo del pecado, condenación eterna. Tomémonos en serio el costo que Cristo pagó en la cruz por nosotros para que tengamos salvación eterna. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Gracias porque no nos dejas como nos encontraste. Gracias porque nos confrontas con nuestro pecado. Delante de nosotros pones palabras que en principio pueden sonar amargas, dolorosas, cortantes, y lo son, Señor. Pero como una intervención quirúrgica necesaria para salvar la vida, tu palabra penetra profundamente en nuestras vidas. Y lo que en un principio parece que nos estuviera matando, es lo que realmente nos da vida, vida eterna, vida en abundancia, Señor. Ayúdanos, danos valor, Señor, a confiar en ti, a que tú intervengas, Señor, en nuestras vidas, a que tú, Señor, transformes y no permitas que nos sigamos degenerando, destruyendo, lastimándonos y lastimando a los demás. Tampoco nos permitas a que seamos edificios inútiles y vacíos que para nada sirven a nadie más, Señor. Más bien al contrario, úsanos, te lo rogamos, te lo pedimos. Ayúdanos a, como Ezequiel, ponernos en la posición y actitud correcta, postrados delante de ti, Señor, para que tú hagas tus maravillas. Y ayúdanos, Señor, sé tú quien nos levante en el poder de tu Espíritu Santo y nos posicione para cumplir con tu misión, con tu propósito, con tu palabra, tu manera, en donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, Señor, para que muchos sean salvos y te conozcan, mi Señor. Tu palabra no regresará vacía. Tú no quieres que nadie perezca. Ayúdanos a ver a este mundo como tú lo ves, Señor, a través de tus ojos de amor, a través de tus ojos de gracia, y utilízanos, Señor, para que no nos desperdiciemos ni nosotros, aunque hayamos hecho un mal trabajo hasta ahora. Corrígenos, Señor, para hacerte útiles por un día o por muchos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los siga bendiciendo. Si el Señor permite, este fin de semana nos encontramos a seguir estudiando Mateo. Que tengan una buena noche.